Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. En este vídeo me gustaría practicar con el patrón facade o patrón fachada y veremos que se trata de un patrón muy sencillo que lo que persigue es esconder la complejidad, por ejemplo, de un subsistema de clases, de alguna API, de alguna librería y que nos va a permitir crear, como su propio nombre indica, una fachada con algunos métodos que se encargarán de gestionar y de coordinar toda esa complejidad de clases o de la librería o de la API. Entonces, ¿qué os parece si lo probamos? Venga, acompañadme, vamos para allí. Aquí tenemos una ilustración para este patrón de diseño fachada y a la izquierda tenemos una mano con un botón que representa a la invocación de un método de esta fachada, el cual al ser invocado pone en marcha una coordinación entre diferentes objetos de nuestra aplicación. Por ejemplo, este ejemplo de aplicación consiste en un reproductor de películas en casa, una especie de casa domótica, y al pulsar el botón de la fachada, entonces, por ejemplo, las persianas bajarían, las luces se apagarían, el proyector se encendería, el sistema de sonido se pondría a un volumen determinado y el sistema de streaming empezaría a reproducir la película. Así que vamos a ver esto en modo de clases de PHP. Fijaros, aquí tendríamos la clase de las persianas. Y como veis en el código, esta clase de persianas tendría dos métodos, uno para bajar las persianas y otro para levantarlas. A continuación tendríamos en nuestra aplicación otra clase de un proyector. Y lo mismo, esta clase tiene la manera de encenderse y de apagarse. Por ejemplo, el sistema de sonido, a su vez, se podría activar y desactivar. Así como las luces podrían encenderse o apagarse. Y finalmente, la clase del sistema de streaming tendría una función, por ejemplo, para encenderse, para comenzar a reproducir, para activar los subtítulos, por ejemplo, y para pararse. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si no usamos el patrón fachada, pues nuestro código cliente tiene que crear los objetos de estas clases y tiene que llamar a sus correspondientes métodos. Entonces, nuestro código cliente necesita conocer a estas clases y cómo funcionan. Y esto a veces es un poco complejo, y es por lo que utilizaremos el patrón fachada. Así que, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una clase para implementar este patrón fachada. Y si veis, por el constructor admite todos estos objetos, las persianas, el proyector, el sistema de sonido, las luces y el reproductor de streaming. Y tiene un método que es el que nos facilita la interacción con todos estos objetos individuales. Y como veis aquí, realiza la bajada de las persianas, el apagado de las luces, el encendido del proyector, se activa el sistema de sonido, en este caso con un parámetro para el sonido 5.1, se le dice que reproduzca un determinado título de película y se encienden los subtítulos en inglés, por ejemplo. Así que finalmente en nuestro código cliente ya no tenemos por qué manejar la complejidad de todos los objetos de manera individual, sino que como vemos aquí se instancia la fachada en un objeto MovieMode y más adelante aquí le decimos simplemente MovieMode y llamamos al método que hemos visto Activate y le pasamos en este caso el título de la película que queremos reproducir. Así que el código cliente queda bastante limpio y elegante y la idea es que esconde toda la complejidad que hay por detrás. Por ejemplo, aquí no se ve que estamos poniendo los subtítulos, no se ve que estamos activando el sistema de sonido 5.1, etc. Vale, pues yo tengo abierto Visual Studio Code con el repositorio de Pattern Lab PHP que podéis descargar de mi GitHub también para practicar con estos patrones de diseño. Y se me había ocurrido crear una skill de inteligencia artificial para que nos coloque las clases de este ejemplo, así que vamos a probar a ver qué tal. Aquí podéis ver abierto un directorio denominado .opencode
porque OpenCode es la herramienta de agentes de inteligencia artificial que vengo utilizando y que muestro en algunos vídeos. Y en él hay un directorio de skills, que son habilidades para los agentes de inteligencia artificial. Y he creado este archivo skillmd para darle instrucciones a la inteligencia artificial de dónde quiero que sitúe las clases en el árbol de directorios de este proyecto. Así que básicamente lo que quiero es tener un archivo temporal donde coloque todo el código que hemos visto y esta skill, utilizando la inteligencia artificial, pues nos sitúe todas las clases en sus directorios adecuados. Entonces en esta skill también se realizan las convenciones de nombres de directorios y archivos, como podéis ver aquí. Y más abajo hay un ejemplo de la estructura de directorios y cómo se leería el archivo temporal y dónde irían las clases individuales. Vamos a ello, así que en el directorio Examples Structural voy a crear aquí un subdirectorio Facade y dentro del directorio del tipo de patrón Facade vamos a crear otro subdirectorio con el nombre del ejemplo concreto. Vamos a denominarlo, por ejemplo, Movie Player. Y dentro de este directorio vamos a crear el archivo tmp classes.php y aquí pegamos todo el código que hemos visto en las diapositivas. Vamos a subir y fijaros, aquí está el subsistema de clases. Tenemos las persianas por esta parte, tenemos el proyector aquí, tenemos el sistema de sonido, las luces, el reproductor de streaming y a continuación tenemos la clase del patrón fachada que se denomina MovieModeFacade con un método Activate que es el encargado de coordinar a todos los objetos que hemos visto anteriormente de nuestro subsistema. Y finalmente tenemos el código cliente que, como vemos, simplemente instancia el objeto fachada y llama a este método Activate. Y de esta manera en el cliente se esconde la complejidad de la coordinación de todos estos objetos de nuestro subsistema. Así que si os acordáis de otros vídeos, yo coloco cada clase individualmente en su archivo correspondiente dentro del directorio src con una ruta adecuada, utilizando los namespaces adecuados de PHP, pero vamos a utilizar la inteligencia artificial y esta skill a ver si nos puede trocear por nosotros todos estos archivos. Venga, vamos a probarlo. Entonces yo tengo aquí una extensión instalada en Visual Studio Code que me ejecuta OpenCode y me lo abre en una pestaña. Vamos a darle un poco de tiempo. Vale, perfecto, ya está iniciado y vamos a usar uno de los modelos gratuitos, en este caso BigPickle, de los que trae OpenCode al instalarlo. Y si escribimos aquí skills, pulsamos enter, nos da una serie de skills que podemos tener instalado de forma global. Yo voy a buscar por clases esta que se denomina Extract Pattern Classes que hemos visto. Voy a pulsar enter y a continuación le voy a decir procesa el archivo y voy a copiarle aquí la ruta relativa de este archivo. Así que la copio y la pego con Ctrl+Shift+V. Entonces vamos a ver si es capaz de leer este archivo donde está todo junto y trocearlo y mover sus clases a los directorios correspondientes. Vamos a pulsar Enter a ver qué hace. Fijaros, aquí está creando un directorio y ya está escribiendo diferentes archivos para cada clase. Y también le había pedido en la skill que al finalizar borrase este archivo temporal de clases y parece que ya lo ha eliminado. Y dice, hecho, extraídas 6 clases, Blinds, Projector, Sound System, Lights, Streaming Player y Movie Mode Facade. Dice dentro de, y nos da esta ruta. También nos dice que ha creado el código cliente, ha borrado el archivo temporal de clases, ha regenerado el autoload de PHP y ha añadido el nuevo ejemplo al menú del index de la raíz. Así que yo en mi caso voy a utilizar Sham para probarlo y voy a iniciar Apache y voy a abrir el archivo README que podéis mirar para ver cómo iniciar la aplicación en vuestro ordenador. En mi caso aquí tengo la URL que tengo que poner en localhost
pero la vuestra puede ser un poco diferente dependiendo de dónde tengáis clonado este proyecto. Voy a hacer control clic y aquí se ha abierto de manera integrada con Visual Studio Code. Voy a bajar un momento, aquí tenemos la categoría de los patrones estructurales. Vamos a bajar y fijaros, ha añadido esta última opción del patrón facade o fachada. Vamos a pulsar en ver ejemplo y fijaros, aquí tenemos la salida del ejemplo, dice activando modo película, bajando las persianas, apagando las luces, el proyector se enciende y se pone en modo cine, el sistema de sonido se activa en modo 5.1, el reproductor de streaming se pone a reproducir la película Interestelar y los subtítulos se activan en inglés y dice disfruta de la película. Así que aquí estaría la salida de este ejemplo del patrón facade. Así que nada chicos, espero que os haya parecido interesante este patrón de diseño y seguramente muchos de vosotros ya estabais utilizándolo sin ponerle el nombre de patrón de fachada para hacer mucho más simple el acceso a alguna funcionalidad en vuestro código cliente de algún subsistema complejo de clases o de alguna API o librería. Pues nada chicos, nos vemos en un siguiente vídeo de patrones de diseño de PHP. Un saludo y chao.